Listo. Buenas noches a todos. Hoy es 22 de septiembre del 2025, son las 6:30 y vamos como lo habíamos proyectado, programado. Vamos a iniciar ya el proceso diagnóstico con nuestra, nuestra propuesta, nuestra apuesta. Y le corresponde al grupo 1 presentarnos todo el procesito que hicieron. Cuando consideren parar, hacer preguntas, lo pueden hacer. Indagar, me pareció muy bien, muy juiciosos que mandaron el caso clínico, pues si alguien quiere aportar, quiere opinar, son bienvenidos. Bueno, grupo 1, es el tiempo de ustedes. Pongámoslo en pantalla completa y arranquemos. Bueno, buenas noches para todos. El día de hoy nosotros vamos a presentar un caso clínico, el cual pues elaboramos con el proceso diagnóstico que el doctor pues nos ha enseñado. Entonces, bueno, vamos a continuar. Esto pues siguiendo las instrucciones que nos dio el profesor, lo que hicimos fue entrar al ChatGPT experto, profe doctor Duquebot, y le dimos un prompt. Sí, pues lo que decía básicamente era que íbamos a aportarle un caso clínico y que pues queríamos que se hiciera el proceso diagnóstico versión Duque paso a paso y que debería de utilizar la lista de verificación pues que él ya tiene establecido y pues que nosotros le íbamos a ir dando las pautas en qué momento ir continuando paso a paso. Entonces, pues le dimos esto y le pedimos que por favor que antes de iniciar, pues que nos hiciera la lista de verificación de cada uno de los pasos para traerles pues a continuación como cuáles son cada uno de estos antes de iniciar con el caso clínico en concreto. Entonces vamos a continuar. Y la lista de verificación del proceso diagnóstico versión Duquebot, versión Duque 2025, pues tiene varios pasos. El primer paso hace referencia a la historia clínica, más el RIDEA y la metacognición, que tiene varios pasos o varios componentes, el cual es la identificación, motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes personales, revisión por sistemas, el RIDEA, pues que es recoger datos relevantes, identificar patrones, descartar irrelevantes, elaborar hipótesis, ajustar probabilidad, y la metacognición, que hace más referencia como a los sesgos, datos faltantes o hipótesis alternativas. En el paso 1, pues es el resumen de datos más la probabilidad preprueba. No sé, profe, si nomás los mencionamos y ya cuando vamos avanzando, Sí, pues sí, me parece bien, Luis se van Felipe, sí, exponiendo solo cada mencionémoslo y después ya hacemos la claridad de qué corresponde cada cosa. Muy bien, está listo, muy bien. ya hacemos la profundidad después. Entonces, en el paso número 2, porfa. Hace referencia a la agrupación en síndromes más el RIDEA de cada síndrome. En el paso 3 ya se habla de diagnósticos diferenciales más el BOND. En el paso 4 hace referencia a la correlación clínico-paraclínica y este es el momento donde nosotros le adjuntamos al chat pues los datos correspondientes pues a los paraclínicos e imágenes. En el paso 5 hace referencia a la explicación fisiopatológica, el paso 6 a las conclusiones diagnósticas, principalmente en estos 4 niveles, y el paso 7, operador conceptual, y por último, paso 8, plan de acción y tratamiento. Entonces, ahorita sí, pues nosotros lo que hicimos fue aportarle el caso clínico sin paraclínicos, ni ayudas diagnósticas, ni diagnósticos como primer elemento y le dijimos pues que queríamos iniciar con el paso 0. Entonces, profe, ¿quiere que leamos de una vez el caso clínico o en el paso 0 vamos dando como toda la información que Sí, pues... si quieren, exacto, nos vamos para el paso 0 y ahí está pues prácticamente la historia clínica fundamental, no hay problema. Listo.
Entonces ya el paso cero, que es historia clínica más R-IDEA más metacognición, pues lo que hace es recopilación de datos esenciales. Entre estos, pues la identificación. El nombre, pues no se aportó, la edad es de 59 años, una mujer, y el motivo de consulta es astenia, tos, expectoración y fiebre de 3 días. En la enfermedad actual, pues ella refiere un inicio súbito, un curso agudo de 3 días de síntomas como fiebre, tos, expectoración y astenia. No se reportan factores desencadenantes de estos síntomas y sí hace referencia a un tratamiento con prednisona que se enmarca como un inmunosupresor relevante y no se describe uso de antibióticos previamente. En cuanto a los antecedentes personales, pues una hipertrigliceridemia esencial, una beta-talasemia minor, una enfermedad autoinmune asociada a IG4 con paratidomegalia o síndrome de Mikulix, poliposis nasal, miositis extraocular bilateral. Antecedentes farmacológicos, pues está el fenofibrato, que 145 miligramos al día, prednisona 60 miligramos día, carbonato de calcio, colecaciferol 1500 miligramos y 400 miligramos unidad día. En cuanto a la revisión por sistemas, en cuanto al nivel respiratorio, pues presencia de tos, expectoración, en general fiebre, astenia, neurológico, oftalmoparesia residual, en la piel petequias, en miembro inferior izquierdo y otros sistemas pues no se describieron. Al examen físico, una temperatura de 38 grados, una tensión arterial de 120/70, saturación de 98, un Glasgow de 15, regular estado general, auscultación cardiopulmonar normal, abdomen blando, no doloroso, sin megalias, y en los miembros petequias y neurológico, la oftalmoparesia residual. En el paso de que la representación del problema o el R-IDEA, entonces la R de recoger datos relevantes, que sería la fiebre aguda, la tos más la expectoración, la inmunosupresión por corticoides, antecedentes de enfermedad autoinmune y petequias. En la I de identificar patrones clínicos, pues se identifica un síndrome febril agudo con síntomas respiratorios, más signos de posible alteración hematológica o vascular por las petequias. En la D, de descartar información irrelevante, como lo sería la poliposis nasal previa, la parotidomegalia antigua, que no va directamente vinculada a ese cuadro agudo. La E de elaborar hipótesis iniciales, entonces pues una primera hipótesis, una infección respiratoria, que se puede establecer neumonía bacteriana, viral o fúngica, reactivación autoinmune o reacción hematológica por la trombocitopenia o vasculitis. Ajustar y la A de ajustar probabilidad, que es fiebre más tos más expectoración, pues da como resultado una alta sospecha de una infección respiratoria, una inmunosupresión que puede aumentar el riesgo de infecciones oportunistas, y las petequias pues obligan a considerar una trombocitopenia o una vasculitis. Entonces, con estos primeros datos, pues más o menos esto es lo que se puede deducir con el R-IDEA. Por último, la reflexión y la metacognición. Entonces, acá revisa los posibles sesgos a evitar, que dentro de ellos puede estar el sesgo de anclaje, que no asumir de inmediato que es solo una neumonía comunitaria sin valorar la inmunosupresión que pueda tener la paciente, o el sesgo de exceso de confianza, que pues es importante recordar que con la prednisona 60 miligramos día la paciente podría enmascarar síntomas y evolucionar atípicamente. Otros datos
que posiblemente puedan estar omitidos es que no se aporta información sobre viajes, contactos infecciosos, exposición ambiental, tampoco se reporta un hábito tabáquico, un consumo de alcohol o drogas y pues no se incluye hemograma ni paraclínicos aún, y esto pues nosotros se lo dejamos claro que hasta el paso 4 pues no se le iba a arrojar esta información y ya pues le dimos el paso para que continuara al 1. Listo, entonces acá en el paso 1, ¿sí me escuchan bien? Sí, perfecto. Listo. En el paso Ahora. 1 ya tenemos como tal un resumen de los datos y la probabilidad preprueba. Entonces, sexo, edad, pues es una mujer de 59 años, grupo de riesgo por edad, inmunosenescencia y comorbilidades. Dentro de los síntomas y signos claves, pues había que determinar agudos o crónicos. Los síntomas agudos eran 3 días, pues eran de 3 días, fiebre, tos, expectoración y astenia. En los signos tenía una temperatura de 38 grados, estaba saturando 98 y el estado general pues regular, petequias en miembros inferiores, oftalmoparesia residual, que pues era una secuela previa, y se trataba de un cuadro agudo en una paciente con enfermedades crónicas, fue lo que se determinó. Dentro de los positivos y negativos relevantes y las señales de alarma, entonces los positivos estaban agrupados en fiebre, tos, expectoración y el inicio agudo de todo. Y ya los negativos relevantes, la saturación, pues estaba normal, la auscultación cardiopulmonar estaba sin hallazgos patológicos, pues ninguna alteración así como importante, sin dolor abdominal, sin disnea, sin alteración de conciencia. Y dentro de las señales de alarma, pues un huésped inmunocomprometido, estaba con prednisolona 60 miligramos día, mayor a 55 años, tenía petequias, que pues lo que me estaba sugiriendo como una citopenia, una coagulopatía y una enfermedad autoinmune de base. Dentro de los factores de riesgo y la epidemiología, entonces estaban los factores de riesgo individuales que tenía pues la paciente, que era la inmunosupresión pues por los corticoides de manera pues prolongada, la enfermedad autoinmune asociada a IgG4 y la comorbilidad hematológica, la beta-talasemia menor. Entonces, dentro de la epidemiología, era una mujer adulta mayor, más vulnerable a infecciones respiratorias, obviamente también, dentro de un contexto de probable exposición comunitaria a diferentes infecciones de tipo respiratorio. La preprueba con la estimación inicial, entonces, una fórmula de preprueba con hallazgos positivos sobre hallazgos totales por 100. Y en el caso pues aplicaba la neumonía en la comunidad, entonces tenemos los hallazgos totales considerados, que fueron 7, fiebre, tos, expectoración, inicio agudo, disnea, hipoxemia, auscultación patológica y dolor pleurítico. Presentes, fiebre, tos, expectoración e inicio agudo, o sea que teníamos ya pues acá entrada 4 de 7. Entonces en la preprueba pues hace una división entre 4 sobre los 7, que fueron los que determinamos pues al principio, que eran los hallazgos totales considerados. Eso lo multiplicamos por 100 y eso me va a dar un 57%. Este cálculo, bueno, este resultado es orientador, pues no me va como tal a respaldar escalas pues que ya están previamente validadas, pero digamos que sí me va a generar como una orientación. Siguiente, por favor. Acá ya tenemos la metacognición, entonces la pertinencia de los hallazgos y el reconocimiento de incertidumbre. Dentro de la pertinencia tenemos la fiebre, la tos, la expectoración en una paciente que, como ya lo hemos venido comentando, está inmunosuprimida. Y nos orientan todos estos hallazgos de manera pues como inicial hacia una infección de tipo respiratorio. Sin embargo, al momento de la auscultación, como ya lo hemos mencionado, la auscultación estaba normal y la paciente estaba saturando pues normal. Entonces esto nos lleva a que haya considerar otros diagnósticos diferenciales también que puedan justificar como la sintomatología y lo que tenemos pues ya preestablecido. Reconocimiento de la incertidumbre, entonces la fórmula de preprueba que acabamos de hacer sobreestima enfermedades raras porque no ajusta como tal la prevalencia y pues como tal el cuadro clínico en los pacientes con este antecedente de inmunocompromiso pues puede ser engañoso y puede, digamos, como tal ser cualquier
patología pues que puede afectar a personas así. Neumonía sin hallazgos clásicos, y pues también es importante tener en cuenta que debo mantener un amplio de hipótesis, o sea, debo tener lo que les estábamos diciendo, la infección respiratoria, pero también está como a la par el síndrome inflamatorio hemofagocítico. Bueno, por ejemplo, acá en la agrupación de los síndromes y pues el RIDA pues del síndrome, entonces acá se agrupó pues los hallazgos clínicos de los síndromes definidos y también se aplicó pues la RIDA no a cada síndrome. Como la R de recoger los hallazgos relacionados, el identificar patrones, como dijeron anteriormente, D, descartar hallazgos pues que no encajan, E, de elaborar hipótesis diagnósticas y A, de ajustar pues la probabilidad. Entonces, tenemos que se asignó pues una puntuación de organización sindromática, ¿no? De 0 a 10. Y se reflexionó y se hizo pues una muestra de cognición, pues de esa manera para evaluar la lógica, los sesgos y la multidimensionalidad. Entonces, pues el primer síndrome que se sacó fue el síndrome febril agudo, que tuvo los hallazgos de fiebre de 38 centígrados, grados centígrados, también la astenia, la tos y la expectoración. Entonces tenemos que en el R nos da una fiebre, pues más los síntomas constitucionales y más los síntomas respiratorios. En el I, pues el patrón de infección respiratoria aguda. En el D, pues descartar síntomas neurológicos, abdominales, pues que no estén presentes. Y pues la hipótesis, pues que era una neumonía comunitaria o bronquitis aguda, infección viral, infección oportunista en inmunosuprimidos. Y la, pues la probabilidad pues alta, ¿no? De mayor o igual a 60%. ¿Puedes pasarlo? Pues acá tenemos pues otro síndrome, ¿cierto? El síndrome cutáneo hematológico, pues que tuvo pues unos hallazgos de petequias en miembros inferiores, y pues en el R pues tuvimos las petequias, en el I pues los patrones de alteración pues plaquetarias y vasculítica, en el D pues no hay equimosis, tampoco sangrado pues mucoso, en el E pues trombocitopenia, vasculitis autoinmune y pues la infección, y en el A pues la probabilidad intermedia, ¿no? También el otro síndrome pues fue síndrome de inmunosupresión, y los hallazgos pues que se encontró pues que la paciente estaba tomando pues prednisona de 60 miligramos por día y la enfermedad autoinmune por IG4. Y pues el R pues el uso de corticoides más la enfermedad autoinmune, en el I pues el patrón de inmunocompromiso, en el D pues que no hay otros inmunosupresores, en el E pues el riesgo de infecciones oportunistas como pues la neumocitis, los hongos, o los virus, y pues también en la pues una probabilidad alta pues que condiciona una interpretación clínica. Puedes pasar. Michael, Dígame. Michael, ese síndrome hematológico cutáneo, Sí, sí. ¿usted quisiera darle un nombre mejor que fuera realmente sindromático? ¿Cómo lo llamaría? El paciente prácticamente tenía la petequia nomás. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Es un síndrome qué? No sé si describirlo pues por unas vasculitis o por... Pero digamos que la vasculitis ya es casi que darle un apellido al síndrome petequial. ¿Alguien quiere aportarle? ¿Cómo sería el síndrome? Cuando usted presenta petequias, pesequimosis, ¿cómo se llama ese síndrome? Síndrome purpúrico. ¿Listo? Síndrome purpúrico, esa es la palabra. Claro, la púrpura puede tener causas. La púrpura puede ser la púrpura vascular, la púrpura no vascular, la púrpura idiopática, la púrpura trombocitopénica, la no trombocitopénica. Bueno, ahí caben todas las diagnósticos diferenciales. Y en síndrome febril agudo siempre se debe dar un apellido nada más, porque es que el síndrome febril agudo queda muy amplio. Entonces uno dice, tiene un síndrome febril agudo, pero además tiene síntomas respiratorios. Entonces, síndrome febril agudo con manifestaciones respiratorias. Eso queda para cerrar un poquito la brecha de mejor la gama de posibilidades diagnósticas después. ¿Listo, Michael? Listo, gracias. Vale, continuemos. Listo, y pues acá entonces tenemos el síndrome residual pues neurológico, pues que tiene pues algunos hallazgos de oftalmoparesia pues residual, y pues en el R se colocó pues una secuela neurológica crónica, en el I pues que no se relaciona con un cuadro agudo, en el D pues que no explica la fiebre ni tos, y el E pues la irrelevancia para el episodio actual, y el A pues quiere decir que es baja. Entonces, acá se hizo una puntuación de organización sindromática. Por ejemplo, en el síndrome febril agudo, tuvimos un 9 de 10, o sea que está muy bien definido y los hallazgos son coherentes.
en el síndrome cutáneo hematológico, o como dijo el profesor, como me corrigió, el síndrome purpúrico, de 7 a 10, que es un dato único, pero importante. En el síndrome de inmunosupresión, de 8 a 10, con contexto de riesgos y que condiciona al diagnóstico y al tratamiento. Y el síndrome residual neurológico, pues ya sería un 3 de 10, porque es poco relevante pues para este mismo episodio. Y pues la puntuación global de la organización sindromática, pues entonces quedaría un 8 de 10, porque es una buena estructuración que permite pues una hipótesis clara y pues diferenciales razonables aquí. Y pues por último tendríamos pues la reflexión y metacondición de este paso, que donde nos preguntamos, ¿estoy agrupando los hallazgos de forma lógica o estoy considerando pues la multidimensionalidad, ya sea biológica como la fiebre, las petequias, o inmunológica a nivel autoinmune, o a farmacológica pues por los mismos corticoides? Y pues los riesgos a evitar acá pues básicamente serían la disponibilidad, pues porque no hay que solo pensar pues en una neumonía común, sino abrir a más hipótesis, a infecciones pues oportunistas como dije anteriormente. Y pues también a la satisfacción de búsqueda, porque uno no se puede detener en neumonía pues sin explicar las mismas petequias, ¿cierto? Bien. Bueno, muy buenas noches. En este caso, pues yo les voy a hablar de lo que va a ser los diagnósticos diferenciales. Nosotros pues buscamos fue generar una lista diagnóstica diferencial que explique los síndromes agrupados. Analizamos las evidencias a favor y en contra, la epidemiología. Vamos a aplicar lo que va a ser el Bone Score. Vamos a identificar lo que va a ser el CANOG-MIS y aplicar las leyes diagnósticas que van a ser las leyes de Sutton, las de Oakland, la de Hycan, la de Agatha Christie y la de la prioridad. Y por último, pues una pequeña la reflexión y la metacognición. Perfecto. Listo. Para empezar, pues lo primero que nosotros va a ser los diagnósticos diferenciales propuestos. El primero fue la neumonía adquirida en la comunidad. Tenemos que a favor de esta tenemos la fiebre, la tos y la expectoración y la astenia, pero lo que está en contra es la auscultación pulmonar normal, la saturación normal. En la epidemiología tenemos pues que es más frecuente en mayores de 50 años y en el Bone Score tenemos un 2 a favor, 2 en contra y un 2 de impacto teniendo un resultado de 6 sobre 9. Y por último tenemos el CANOG-MIS, que es que sí puede evolucionar a una sepsis. El segundo diagnóstico diferencial fue es una infección oportunista respiratoria por neumocistis Girovechi. Tenemos que a favor es la inmunosupresión con prednisolona de 60 miligramos día, la fiebre, la tos y la expectoración. En contra, pues podemos tener la saturación normal y que la evolución pues es muy corta, que es de 3 días. Y la epidemiología pues es muy común en los pacientes pues inmunocomprometidos como esta paciente. Y el Bone Score es de 3, 2, 3, que sería un resultado de 8 sobre 9. Y en el CANOG-MIS es que tiene riesgo vital, sino que se trata pues precozmente. El tercer diagnóstico diferencial fue la infección viral respiratoria por influencia, SARS-CoV o virus sincicial respiratorio. Tenemos que a favor de estos está la fiebre, la tos y los síntomas respiratorios con una evolución aguda, pero en contra es que no hay mialgias marcadas ni disnea. Tenemos que pues es frecuente en esta época y pues la edad y el Bone Score es de 2, que sería un valor de 6 sobre 9. Y en el CANOG-MIS es un menor impacto que neumonía, pero pues es relevante. Luego, siguiente hacia. Luego vamos a tener lo que va a ser el cuarto diagnóstico diferencial, que va a ser la trombocitopenia inducida por fármacos o pues autoinmunidad. Tenemos que, pues, a favor de esta van a estar lo que van a ser las petequias, el uso crónico de prednisolona y la enfermedad autoinmune. Y en contra es que, pues, no se reporta sangrado mucoso y no se conoce el hemograma. En la epidemiología, pues, tenemos que es posible en pacientes con autoinmunidad y en tratamientos múltiples y un Bone Score de 6 sobre 9. Y el CANOSMI es por riesgo de hemorragias graves. El quinto diagnóstico diferencial va a ser la vasculitis asociada a autoinmunidad IgG4. Tenemos que a favor están los antecedentes de enfermedad autoinmune, las petequias, y pues en contra la fiebre y, y que la tos es más sugestivo de infección que de brote autoinmune. Tenemos que la epidemiología pues es menos frecuente y un Bone Score de 6 sobre 9. Y el CANOSMI es que puede comprometer órganos vitales. El sexto diagnóstico diferencial fue la sepsis de origen respiratorio con manifestaciones cutáneas hematológicas. Tenemos que a favor está
la fiebre, inmunosupresión y las petequias. Y en contra es que el paciente el paciente en regular estado general, hemodinámicamente estable, sin taquicardia y hipotensión. Epidemiológicamente tiene pues lo que va a ser un riesgo elevado en inmunosuprimidos y un Bone score de 7/9 y un Kano-Smith absolutamente un diagnóstico crítico. Siguiente, por favor. Aquí pues en el paso B nosotros vamos a hacer la aplicación de las leyes diagnósticas como lo va a hacer la ley de lo más frecuente, el SUBDOM, que va a ser una neumonía comunitaria y viral respiratoria. En la ley de la prioridad tenemos que descartar primero sepsis e infecciones oportunistas graves. En la ley de la parsimonía es un proceso infeccioso respiratorio que podría explicar la fiebre, la tos y eventualmente desencadenar lo que van a ser las petequias. En la ley de HICAM está la inmunosupresión y la complejidad pues, de la presentación y obliga a pensar en infecciones atípicas. Y luego, por último, está la ley de Agatha Christie, que tenemos que la escena es fiebre más tos, el arma la inmunosupresión y los cómplices petequias y autoinmunidad. Devuélvete un momentico, Michelle. Listo. Recuerden que la ley de la parsimonia es que paciente con múltiples síntomas lo explica una sola causa. Eso es lo que dice la ley de la parsimonia. Lo que pasa es que opera cuando hay síntomas floridos. Uno podría pensar que el paciente tiene fiebre, tiene síntomas respiratorios y tiene petequias. Entonces, lo mejor es pensar que haya una sola causa. Ejemplo, un fenómeno de inmunosupresión que sea el causante de todo el cuadro. Esa es como la parsimonia. Y la ley de Hycan o Hican es lo contrario. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, una infección tipo neumonía, pero al mismo tiempo tener una púrpura vascular por trombocitopenia. Es decir, que hayan dos patologías que coexisten, más no una que explique todo. Eso es básicamente eso. Y Agatha Christie es el símil que hay con una novela policíaca, donde hay escena de crimen, arma homicida, cómplice y todas esas cosas. Muy bien. ¿Listo, Mitch? Listo, Doc. Bueno, ya en el paso C vamos a tener lo que hace la reflexión y la metacognición. Tenemos que están priorizando lo que van a ser diagnósticos con alto impacto vital, el Kano-Smith sepsis, infección oportunista y la trombocitopenia grave. Luego tenemos el riesgo de sesgo de disponibilidad, pensar solo en neumonía común y olvidar infecciones raras en inmunosuprimidos. Luego tenemos el riesgo del sesgo de confirmación para interpretar las petequias solo como hematológicas cuando puede ser infecciosa. Y por último, la necesidad de correlación clínica paraclínica para discriminar entre infección, sepsis y trombocitopenia y vasculitis. Acá pues ya se indica continuar con el paso plano Bien. 4 y se anexan lo que van a ser los paraclínicos y ayudas diagnósticas. Perfecto, Mitch. Listo, entonces. Dale, Cristian. Listo, ahora sí. Ahora en el paso 4, pues tenemos lo que son los resultados y los paraclínicos principales que se mandaron. En cuanto a la bioquímica sanguínea, hablando pues de este ítem, tenemos que hay una glucosa de 64 que nos indica una hipoglicemia leve, una bilirrubina total La de glicemia es normal, ¿no? Ojo con eso. La glicemia de 60 para arriba es normal, o sea que ni siquiera es hipoglicemia. ¿Listo? no es de 70 a 100, Doc. No, 60, 100. 60, Listo. 100. Por debajo de 60 ya se considera hipoglicemia. ¿Listo? Listo. Vale. La bilirrubina total de 2.9 y directa de 2.5, lo que nos deja Alta. 0.4 de indirecta. Triglicéridos de 533, como mencionábamos anteriormente, pues la paciente tiene antecedentes, sí, en este caso están elevados. Una GOT de 602, GPT de 487 y GGT de 711. Una fosfatasa alcalina de 258, lo que con todo esto pues vemos un daño hepatocelular e intrahepático, ¿sí? LDH, una lactato deshidrogenasa de 6.675, que también nos indica que está muy elevado. La ferritina mayor a 10.000, que es un marcador también de hiperinflamación. Y la PCR, que es el marcador de inflamación por excelencia, que está en 52, ¿sí? Lo que nos indica una inflamación activa. Función renal, iones, pues estos epiones se arrojaron como normales. ¿Qué les hace pensar el LDH tan alto? Cuéntenme.
No, altísimo. pues el LDH tan alto también nos indica sufrimiento de múltiples células por hipoxia. Pero casi que es una prueba que uno pide en qué tipo de patología, cuando sospecha que. Por Cristian, ejemplo, pues en embarazadas se indica para síndrome de HELP, el LDH, ¿no? ¿qué más? ¿Alguien más? Doc, para mirar también si hay hemólisis, ¿no? Eso, el LDH, esa es la, Y la hemoglobina en 8.2 y la lactato deshidrogenasa. sí, llama la atención, llama la atención. Entonces uno dice, el LDH, cuando hay, por ejemplo, una anemia hemolítica, aparentemente después vamos a ver la hemoglobina y la hemoglobina está mostrando de 8, o sea que el paciente sí tiene anemia. Una LDH tan alta supone una anemia hemolítica, pero llama la atención unas bilirrubinas altas, pero más a expensas de la directa, o sea, lo que está más en favor de un daño hepatocelular. Muy bien, continuamos. Listo, entonces ya aquí en cuanto al hemograma, pues como se mencionó, pues la hemoglobina de 8.2, una anemia microcítica por un volumen corpuscular medio de 60.4, leucocitos de 1680 microlitros, con una neutropenia de 1250, pues a expensas de neutrófilos, una linfopenia relativa, plaquetas de 41.000, lo que nos está indicando esa trombocitopenia marcada. El O sea CUMS, que tiene una anemia de las tres, o sea, tiene una anemia, pero tiene una leucopenia, pancitopenia. exacto, una pancitopenia. Es una pancitopenia, pero con esa forma microcítica. No vemos si es normocrómica o hipocrómica y tiene un CUS negativo, ¿no? Sí. Listo. Las células natural killer de 3000, una disfunción cuantitativa por activación, y la coagulación, tenemos un INR de 1.2, casi normal, un fibrinógeno de 188 bajo, dímero de 19.68 que nos indica que está elevado, y el consumo pues compatible con coagulación intravascular diseminada incipiente. En cuanto a la microbiología, pues se tomaron hemocultivos, los cuales salieron negativos. Un cultivo de esputo que nos arrojó un Staphylococcus aureus meticilino sensible. Serologías para virus hepatotropos, VIH, parvovirus B19, pues negativos. IgG positivas, pues, que son infecciones o un marcador para infecciones pasadas, los cuales nos arrojó para citomegalovirus, virus de hepatitis B, virus del herpes, sí, parotiditis y virus de hepatitis A. En cuanto a la imagen, se solicitó un TAC, lo cual nos arrojó unas bronquiectasias en lóbulos derechos, cambios inflamatorios peribronquiales, un patrón intersticial con vidrio deslustrado, en otros artículos dice vidrio esmerilado, Vidrio esmerilado. derrame pleural bilateral y hepatomegalia con esplenomegalia. La biopsia, se tomó una biopsia de médula ósea por esa pancitopenia, lo cual nos mostró una médula hipercelular en 3 series y macrófagos con hemofagocitosis. Entonces, en cuanto a la correlación clínica o paraclínica con todos estos resultados, tenemos que la probabilidad post-prueba, pues vamos viendo que como que aumentaron varias de las suposiciones diagnósticas que teníamos, por ejemplo, la infección respiratoria. Con ese cultivo de esputo, pues ya tenemos una neumonía propiamente bacteriana por Staphylococcus aureus meticilino resistente con ese TAC que nos indica infiltrados y este patrón de vidrio esmerilado, más cultivo positivo, lo cual nos aumenta la probabilidad post prueba a un 80%. Las citopenias, es decir, la anemia, la trombocitopenia, la leucopenia, confirmadas en el hemograma y explicadas por esa hemofagocitosis. El síndrome de activación macrofágica, el cual cumple varios de los criterios diagnósticos,
fiebre, las citopenias mayor o igual a 2 series, la ferritina mayor a 10.000, los triglicéridos mayor a 500, el fibrinógeno bajo, la hemofagocitosis en médula ósea, la hepatomegalia con esplenomegalia, LDH muy elevada, y la probabilidad post-prueba de que esto sea así pues es mayor al 95%, y un estado de sepsis o inflamatorio, pues aunque los cultivos negativos en sangre, pues esos cultivos salieron negativos, pero pues con el Staphylococcus aureus meticilino sensible en SPUT y la probabilidad de infección pulmonar como gatillo, pues la probabilidad de que esto nos evolucione a una sepsis a un futuro, pues podría ser moderada a alta. En cuanto al síndrome febril agudo, pues se confirma una etiología infecciosa con el cultivo del esputo y la inflamación sistémica arrojada por la PCR y la ferritina. El síndrome cutáneo hematológico, en este caso las petequias, que van a estar explicadas por esa trombocitopenia con 41.000 y pues el fibrinógeno bajo y el dímero de alto. El síndrome de inmunosupresión, pues este sí está más explicado por el lado de los medicamentos previos que ya venía tomando la paciente, que es la prednisona a altas dosis, lo cual pudo haber predispuesto a la infección oportunista bacteriana que desencadenó toda esa activación del sistema inmunitario. Y el síndrome hepatoesplénico, pues que la confirmó esta hepatomegalia y esta esplenomegalia, y también con todo este sufrimiento que veíamos del hígado con sus pruebas pues alteradas. En cuanto a la integración multimodal, pues tenemos la clínica, ¿sí? Nuestro paciente tiene fiebre, tos, astenia, petequias, inmunosupresión, los laboratorios con todo lo que esto conllevó, la microbiología, la imagen y la patología, pues nos van orientando hacia los diagnósticos que puede tener nuestro paciente. Y pues nuestra reflexión y metacognición es que aquí puede existir el efecto umbral, es que aunque los hemocultivos son negativos, pues no se descarta sepsis, y los hallazgos clínicos paraclínicos obligan a tratar a esta paciente como una infección grave. El sesgo de confirmación evitado, pues no quedarnos solo con eso de que neumonía por Staphylococcus aureus meticilino resistente, sensible, perdón, porque pues la ferritina está mayor a 10.000 y la médula pues también apunta a que estás pasando otro síndrome en otro lugar, ¿sí? Entonces, tener ese concepto de la multidimensionalidad, ¿sí? Lo biológico que es esta infección más el daño generado en otro lugar, lo farmacológico que tiene nuestra paciente, que en este caso es la inmunosupresión por prednisona, lo hematológico que viene siendo las citopenias encontradas anteriormente, y lo hepático que nos está indicando un fallo inflamatorio. En cuanto al inmunológico, pues también ese déficit o desbalance que está ocurriendo. Muy bien. Bueno, voy a hablarles un poco sobre el proceso de que es sobre el síndrome purpúrico. Entonces, vamos a ver aquí que hay una activación inmunitaria, descontrolada. Entonces, va a haber una hiperactivación de los linfocitos T, citotóxicos y macrófagos. Entonces, eso va a ser debido a un fallo en la regulación inmune, la respuesta inmunitaria, perdón. Entonces, vamos a ver en este caso sería secundaria al proceso por corticoides. Entonces tenemos también una tormenta de citoquinas. Entonces tenemos una activación excesiva, produce la liberación masiva de interferones como el alfa y gamma y interleuquinas como las 6, 10, 12, 11 y 18. Tenemos una hematofagosis. Entonces es que los macrófagos están activados y hay una fagocitosis de eritrocitos, leucocitos, plaquetas en la médula ósea, en el hígado, como vemos en este paciente, en el vaso, lo que explica la citopenia, también la anemia que acabamos de pronunciar anteriormente, y la leucopenia y la trombocitopenia. Un daño hepático, tenemos la activación de infiltrado, provoca una hepatitis reactiva con una
transaminasemia, coletiasis y la hiperbilirubinemia, que es a favor de la dieta. Pásala, por favor. Entonces tenemos una hiperferritinemia extrema, como decía el compañero Cristian, mayor a 10.000. Tenemos coagulación intravascular y consumo. Entonces eso explica un fibrinógeno elevado, un dímero D, un INR elevado y pequeñas, perdón. Tenemos también una hiposemia y compromiso pulmonar. Ahorita, como veíamos, el infiltrado inflamatorio y una tormenta de citoquinas, eso es a favor de área pulmonar, y una inmunosupresión secundaria a la respuesta descontrolada. Entonces, la paciente tiene leucopenia, un déficit funcional de las células natural killer, facilitando las células de infecciones oportunistas. Y ya para último, por favor, pasa. Tenemos la reflexión metacognitiva. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, entonces tenemos el correlacionado cada hallazgo clínico y paraclínico con un mecanismo fisiopatológico claro. Estoy evitando el sesgo de simplificación al no atribuir todo solo a una infección pulmonar inicial. Reconozco la multidimensionalidad base autoinmune, infección bacteriana asociada, predisposición genética por talasemia, inmunosupresión por corticoides. Estoy consciente de que este cuadro relativo es secundario, no primario, genético, lo cual cambia el pronóstico y la terapéutica. Muchas gracias. Muy bien, Lady. Bueno, ya continuando con el paso 6, que sería todas las conclusiones diagnósticas, tenemos pues que primero tenemos que formular los diagnósticos en 4 niveles. Estos incluyen pues el sindromático, el topográfico, el etiológico y el específico. Y aparte de eso también se debe incluir como un diagnóstico multidimensional en que vamos a abarcar lo que es lo biológico, lo psicológico, lo social y lo ético. Y por último, pues vamos a hacer una reflexión y metacognición que tenga una coherencia global y un de Blasi. Entonces vamos a empezar con el diagnóstico sindromático, que este va a tener un síndrome febril agudo, un síndrome respiratorio con patrón intersticial y bronquiectasias, un síndrome citopénico, pues por la anemia, leucopenia y la trombocitopenia, un síndrome hepatoesplénico por la hepatitis más la esplenomegalia, y un síndrome de activación macrofágica e hiperinflamación. En cuanto a los diagnósticos topográficos, tenemos que es pulmonar por las bronquiectasias, los infiltrados intersticiales, el vidrio deslustrado, el derrame pleural, en médula ósea o el sistema hematopoyético por la hemofagocitosis y las citopenias. El hígado y el vaso, pues puede ser por la hepatomegalia y la esplenomegalia y la citolisis. En cuanto a piel y vasos, pues por las petequias, que sería una manifestación cutánea hematológica. Ya con los diagnósticos etiológicos tenemos que puede ser una infección respiratoria por Staphylococcus aureus, meticilino sensible como desencadenante, una inmunosupresión farmacológica por la prednisona de 60 miligramos día, una enfermedad autoinmune IgG4-RD como contexto basal, una tormenta de citocinas por la activación macrófaga secundaria. Y pues ya en cuanto al diagnóstico específico, que sería el diagnóstico final, sería como un síndrome de activación macrofágica, linfocitosis hematofagocítica, secundario una infección respiratoria por el Staphylococcus aureus metilsensible, en pacientes inmunosuprimidos por enfermedad autoinmune IgG4 en tratamiento con corticoides. Bueno, ya en cuanto al diagnóstico multidimensional, tenemos que la parte biológica pues es un HLH secundario más una neumonía por Staphylococcus aureus metilsensible
más unas citopenias graves. En psicológico, pues un paciente con enfermedad crónica autoinmune, con un estrés emocional frente pues a la hospitalización y el riesgo vital. En lo social, pues una probable dependencia del tratamiento prolongado con corticoides y posible pues impacto en la calidad de vida y carga familiar. Y ya en cuanto a lo ético, pues decisiones críticas sobre inmunosupresión eh, por las terapias pues, de alto costo, como es la etoposida, ciclosporina o inmunoglobulinas. Y pues un balance de riesgo-beneficio de continuar pues estos esteroides. Bueno, y ya como último tenemos la reflexión y metacognición, que sería la coherencia global, que es el diagnóstico específico que explica pues todos los síndromes que mencionamos anteriormente. El de Biasin, que es evitamos pues quedarnos en neumonía simplemente y integramos pues ya un HLH secundario, que es diagnóstico cannot miss por riesgo vital. Y pues en cuanto a la multidimensionalidad, no solo lo biológico, sino pues es importante como el impacto social, psicológico y ético. Y después de esto, pues ya le indicamos continuar con el paso 7. Muy bien, Luis. Listo, pues acá ya tenemos el paso 7, que sería el operador conceptual, la representación gráfica y tabular. Básicamente lo que busca este punto es reunir como toda la información que ya se ha tenido en cuenta y la va como a organizar en un mapita conceptual. Entonces pues tenemos en los puntos pues que vamos a ver, que es el género próximo, la especiación, inclusoras y exclusoras, que son pues como unas ideas que se incluyeron y otras ideas que se descartaron. La definición isordinada, que es diferenciación específica, cualidad esencial, y las variables, las infraordinadas, las heteroordinadas, las analogías, contextos y factores coadyuvantes. Siguiente. Bueno, acá tenemos primero la reflexión metacognitiva, y es básicamente que si esta representación permite aprender el caso y diferenciarlo de otros cuadros. Entonces, como primer punto tenemos el operador conceptual del caso. Como género, el género próximo básicamente es como el diagnóstico que más se aproxima. Entonces tenemos el síndrome hiperinflamatorio sistémico secundario. Daniel, un Señor. minutico, para que vamos corrigiendo. Entonces, acuérdense que esto no es un mapa conceptual, sino es un organizador gráfico de una didáctica contemporánea que se llama comprensión significativa. O sea, él trasciende lo que un organizador gráfico tipo mapa conceptual, mentefacto conceptual, mapa mental, quiere expresar. En este caso, el género próximo es a qué pertenece el concepto, es decir, el síndrome hemafagocitario, que es el diagnóstico central, a qué pertenece. Entonces, en ese caso son a los síndromes hiperinflamatorios sistémicos secundarios. ¿Sí, listo? Entonces, no es a qué pertenece el concepto que yo estoy definiendo. En especies inclusoras es qué conceptos pertenecen a ese síndrome, qué otros conceptos, qué otras entidades hacen un cuadro parecido al que presenta el paciente. Las especies exclusoras son las otras especies o patologías que no propiamente ocasionan un síndrome hiperinflamatorio, pero pertenecen a un síndrome por encima de ese síndrome hiperinflamatorio. Eso es básicamente lo que pretende eso. Digamos que las inclusoras no es los síntomas y signos que tiene el paciente, sino es las especies que también hacen parte del género próximo. ¿Me comprende, Daniel? Sí, Doc, gracias por la aclaración. Entonces, Continuemos. bueno, ya en las especiaciones, las inclusoras y las exclusoras, tenemos como inclusoras la fiebre persistente, las citopenias múltiples, la ferritina mayor a 10.000, la hipertrigliceridemia, la hemofagocitosis en médula y la hepatoesplenomegalia. Y las exclusoras, la leucemia aguda, fue descartada por médula hipercelular sin blastos. La infección viral primaria aguda, porque pues tiene serologías negativas recientes, y la púrpura trombocitopénica aislada, explicaría las petequias, pero no la ferritina ni la hemofagocitosis. Entonces, las exclusoras lo intentó hacer mejor, ¿sí? En las inclusoras ya saben que, por ejemplo,
¿Qué otras patologías hacen parte del cuadro general que sería los síndromes hiperinflamatorios sistémicos secundarios? Lo que pasa es que como es un cuadro complejo, pues no es fácil englobarlo ahí. Las exclusoras me parece bien, es decir, ¿qué patologías podrían estar ocasionando, por ejemplo, una pancitopenia? Eso está bien. Y ahí aparece también la púrpura, aparece la leucemia, aparecen las infecciones virales primarias. Está muy bien. Continuemos. Listo, siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos la definición isoordinada. Entonces tenemos linfohistocitosis Perdón, hemagocitosis. Dani. Entonces, Sí. para que el próximo que vaya a construir, ahí están faltando dos conceptos que hacen parte también de definir el operador conceptual. Y falta básicamente lo que es la cualidad esencial y la diferenciación específica. La cualidad esencial es básicamente la definición del síndrome hemofagocitario. Y la diferenciación específica es la condición que hace el concepto que sea único. Es decir, que tiene el síndrome hemofagocitario que no tenga otros conceptos de otras entidades que pertenecen a las especies inclusoras. Entonces hay que tratar de buscarle cuál es la característica o cualidad que hace único esa patología. Y ya las variables básicamente es lo infraordinado, que básicamente es dividir el concepto, clasificarlo, etiología, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento del concepto central, la del síndrome hemofagocitario. Y la heteroordinación, que es someter el concepto a la máxima atención, compararlo, diferenciarlo, hacer analogías, hacer contrafáctico, eso para que más o menos lo vayan clarificando. ¿Listo, Dani? Listo, entonces tenemos la linfohistiocytosis hemofagocítica, HLH, secundaria a una infección bacteriana pulmonar por Staphylococcus aureus meticilino sensible en una paciente inmunosuprimida por IgG4-RD y corticoides. La cualidad esencial, que fue lo que ya explicó el doc, es una hiperactivación descontrolada de macrófagos y linfocitos T con una tormenta de citoquinas y hemofagocitosis. Y como variables tenemos las infraordinarias, que pues es como coger la enfermedad grande y subclasificarla. Entonces tenemos la HLH primaria, que es genética o pediátrica, y tenemos también la secundaria, que puede ser secundaria a infección viral, a infección bacteriana, como en el caso pues de nuestra paciente. También puede ser causada por enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso, y también pues por neoplasias, perdón. Y las heteroordinarias son, digamos, como los factores exógenos que nos pueden llevar a producirlo. En este caso tenemos la inmunosupresión farmacológica, que en este caso pues es una paciente con consumo crónico de prednisona, la comorbilidad autoinmune por IgG4 y las complicaciones hematológicas como la coagulación intravascular diseminada incipiente y la anemia. Y también tenemos como la infección bacteriana pulmonar como gatillo, o sea, como detonante pues como de la patología. Siguiente. Acá pues tenemos como tal la representación gráfica, pues que es como el esquema simplificado. Vemos como que coge simplemente las partes más importantes, resumiendo todo lo que ya se mencionó, y pues lo resume de esta forma. Inicialmente tenemos el síndrome hiperinflamatorio sistémico secundario, tenemos pues como tal los inclusores y los exclusores, y luego tenemos la HLH secundaria pues al patógeno que se encontró en la paciente. Tenemos las infraordinadas y las heteroordinadas, tenemos pues como básicamente eso. Y ya en la C tenemos la reflexión y la metacognición, que nos planteó como tal estas preguntas, y es que si permite el operador conceptual diferenciar HLH de otras causas de fiebre más citopenias, esto pues fue correcto. Se reconoce la multidimensionalidad biológica, farmacológica y autoinmune también. Se evita el sesgo de simplificación de solo neumonía, que era lo que hablaban los compañeros anteriormente también. Y que si este esquema facilita enseñar y recordar cómo HLH integra hallazgos diversos en un mismo marco fisiopatológico, pues también es como correcto, pues estuvo bien realizado. Y ya en este paso se indica continuar con el paso 8. Acá en el paso 8, perdón, tenemos como tal el plan de acción y el tratamiento. Entonces este lo divide de una manera muy dinámica, como en estrategias farmacológicas, no farmacológicas, preventivas
monitoreo y seguimiento, y también una reflexión y una metacognición. Siguiente, por favor. Empezamos con las estrategias farmacológicas, empezando pues como por el elemento pues como desencadenante, que es la infección respiratoria por el SARS. Entonces, lo que propone es antibióticos dirigidos, y tenemos como varias opciones. Tenemos oxacilina intravenosa 2 gramos cada 4, o cefazolina intravenosa 2 gramos cada 8 horas, y la duración es de 10 a 14 días según la respuesta clínica. También hay que tener en cuenta pues como que son medicamentos que podrían requerir ajuste renal y evolución. Y segundo, tenemos el síndrome de activación macrofágica, o el HLH secundario. Entonces, se basó en los protocolos HLH 2004 y experiencias clínicas en adultos. Entonces, principalmente corticoterapia intensiva, dexametasona de 10 miligramos día intravenoso, con reducción progresiva. También inmunosupresores adyuvantes, el etopósido por si falla la respuesta inicial o hay progresión pues como de los síntomas. Y digamos la ciclosporina ya sería pues como en casos refractarios que no responden como tal a las terapias pues como principales. Tenemos complicaciones asociadas como el SIDA incipiente, entonces hay que monitorizar el fibrinógeno y el dímero D, y también considerar crioprecipitados o plasma fresco si pues la paciente llega a presentar un sangrado. También hay que, digamos, hacer un soporte hepático con protección de medidas generales, y principalmente evitar los hepatotóxicos. Y también el manejo de la hipoglicemia leve sería aporte de dextrosa intravenosa según el control, pero pues ya vimos que no tenía como tal una hipoglicemia, entonces pues ese no sería ahí. Luego tenemos como tal las estrategias no farmacológicas, y lo que nos arrojó fue pues un soporte respiratorio si la saturación de oxígeno disminuye del 92%, o si la presión de oxígeno es menor a 60 milímetros de mercurio, que actualmente la tenía en 53, entonces requeriría como tal oxígeno suplementario inmediato. La nutrición adecuada, que sería un soporte calórico y proteico, y evitar un ayuno prolongado. Y el apoyo psicológico, acompañamiento por la carga emocional de la enfermedad grave y crónica, y educación a la familia y al paciente. Entonces, lo que nos dijo fue como que explicar la gravedad, los riesgos de recurrencia y la importancia pues como de seguir monitorizando pues a la señora. En la C tenemos las medidas preventivas, que es suspender y reducir progresivamente la inmunosupresión esteroidea, y si es posible una valoración con reumatología o inmunología. También una profilaxis antibiótica y antifúngica en caso de inmunosupresión prolongada. Según las guías, pues recordemos que pues una inmunosupresión prolongada pues nos va a predisponer muchísimo a coger por ahí cualquier microorganismo oportunista. La vacunación diferida, cuando el estado clínico lo permita, y el monitoreo estricto de las infecciones oportunistas, que pues es lo que ya había mencionado. Muy bien. Siguiente. Muy bien. Yo creo que paramos acá. Muy bien, paremos acá. Muy bien, grupo 1. Grupo 1, perfecto. Qué presentación tan impecable. Felicitaciones, se lo digo porque con grupos pasados, semestres pasados, a pesar de tener todo esto creo que esta es la segunda versión, pero a pesar de tener, pues ustedes lo hicieron perfecto, porque paso a paso, me parece que la presentación es impecable, y yo aspiro, como les digo, cada vez que esto lo introyecten, que armen la estructura mental. Yo sé que esto en la práctica clínica, pretender hacerlo con todos los pacientes de forma física, pues va a ser imposible, pero si mentalmente se va introyectando, creo que esto le aporta muchísimo, muchísimo, aunque ustedes difícilmente se vayan a equivocar, y se acostumbran a esa reflexión metacognitiva, pues lo que les depara es un futuro muy positivo, muchachos. Felicitaciones, grupo, ¿oyó? Entonces, no sé si alguien tenga alguna observación, pregunta. El problema es que el tiempo se nos fue. Tratemos de que otro grupo, podemos omitir algunas cosas, tratar de que la gente participe, y vamos mirando cómo vamos mejorando cada vez la presentación. Felicitaciones, grupo. Y bendiciones. Muy, muy bien. Muy bien. Vamos a parar la grabación acá y vamos a parar. Bueno.